Hoy en día muchos jóvenes y muchos aún adultos, si les ves por la calle, muchas veces vas a saludar a alguien y decir, hola, ¿cómo estás? Y van a andar como no te escucharon. ¿Por qué? Porque tienen sus headphones, ¿verdad? Tienen sus auriculares, ¿sí se dice? Ahí en sus oídos y no pueden escuchar nada. Entonces puedes llamar todo lo que quieres llamar y no te van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque están demasiado preocupados con la música o lo que están escuchando. Y lástimamente muchas personas hoy en día no solamente son así con las auriculares, pero son así con toda su vida. Y Dios está diciendo todavía hoy en día, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y nadie está escuchando. Están demasiado preocupados con su trabajo, con su familia, con su escuela, con sus juegos de video, con sus programas de televisión. Están demasiado preocupados con sus cosas y ni escuchan la voz de Dios. Ni saben que Dios les está buscando. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a escuchar. Y el primer paso para poder entregarnos totalmente al Señor es estar dispuestos a escuchar. ¿Y cómo podemos escuchar? Solamente por medio de leer su palabra, de orar, de venir a la iglesia y no solamente sentarse en la banca cuando el Señor está hablando por medio de su palabra, pero en verdad escuchar. ¿Y cuántos hoy en día están dispuestos a escuchar la voz del Señor? Muchos no quieren escuchar porque no quieren saber lo que el Señor quiere decirles, porque saben lo que están haciendo no es el correcto. Y no quieren saber, no quieren escuchar. Pero Dios está buscando personas que están disponibles a escuchar, a en verdad leer su palabra y dejar su palabra tener el efecto en sus vidas. Orar a Él, escuchar su palabra. Pero ¿cuántos aquí están disponibles a escuchar? Pero no solamente está buscando personas que están disponibles a escuchar, pero seguimos leyendo en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, envíame aquí. Si tú quieres, envíame a mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice, envíame aquí, envíame a mí. Envíame aquí, envíame a mí. Yo recuerdo, especialmente en la prepa, algunas veces mi hermana quería ir de compras. Por alguna razón mi hermana Lidia siempre quiere saber lo que yo pienso de las cosas que ella compra, de los zapatos o lo que sea. Pero el problema es que ella nunca puede encontrar un par de zapatos o algo así que a ella le guste, especialmente antes. Ahora es un poco mejor. Pero cuando estaba en la prepa, literalmente pasábamos unos 3-4 horas en la tienda y no comprábamos nada. Y siempre andaba, y no sé por qué me trajo, porque siempre dije, oh, está bien, me gusta mucho. Y ella dijo, no me gusta. Está bien, me gusta mucho. No me gusta. Pasamos 3 horas así, entonces no sé por qué vine, porque no me escuchó de todos modos. Entonces cada vez que ella decía, oh, Seth, vamos a ir a comprar, ¿quieres ir con nosotros? Yo como un hermano que ama a mi hermana, siempre digo, bueno, si quieres que yo vaya, yo puedo ir con usted. Y siempre estaba ahí pensando, por favor, no diga que no. Y siempre estaba pensando, por favor, aunque yo digo, si quieres que yo vaya, yo puedo ir contigo. Siempre estaba pensando, por favor, que no quieres que vaya, porque no quiero ir. No quiero pasar 3 horas en la tienda mirando zapatos de mujeres. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, mi coach, el entrenador de baloncesto, a veces me llamaba y dice, hey, algunos muchachos van a ir y vamos a jugar aquí en la prepa por algunas horas de baloncesto. En ese tiempo nunca dijo, bueno, si quieres que yo vaya, yo puedo ir. No quería. Bueno, envíame a mí. Yo estaré allí. Cuenta conmigo, yo estaré allí. Yo ahí estoy. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el baloncesto, no tanto buscar zapatos de mujeres en la tienda. Muchas veces nosotros somos con Dios como yo fui con mi hermano. Muchas personas cristianas piensan que están haciendo muy bien porque dicen, Señor, bueno, si quieres que yo sea un misionero, entonces está bien, yo seré un misionero. Si quieres que yo sea un pastor de tiempo completo, entonces yo seré pastor. Si quieres que sea un maestro, está bien, yo lo haré. Pero todo el tiempo están pensando, por favor, no me esposa, y por favor, no me esposa. Está igual como yo fui con mi hermano. Pero Isaías no fue así. Nota que Isaías no dijo, bueno, si quieres que yo vaya, yo puedo ir. Él dijo, envíame aquí, envíame, yo quiero ir.
Aquí estoy, por favor, envíame a mí. Como yo fui con el baloncesto, yo quiero yo estaré ahí. Y si algo cambia y dicen que no puedo ir, yo estoy, yo quería jugar, yo quería estar ahí. Si algo cambia con mi hermano yendo de compras a comprar zapatos y dicen, oh, ya no tienes que ir, y nunca digo, oh, man, yo estar ahí, gracias, qué bien. Pero así debemos ser con Dios. Que estamos no diciendo, bueno, si quieres que yo vaya, yo iré. Pero básicamente vas a tener que forzar. Debemos ser como Isaías y decir, envíame aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer cualquier cosa que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque Isaías conoció al Señor. ¿Qué es la razón? ¿Por qué es la razón? Porque muchas personas dicen, bueno, si quieres enviarme yo iré, pero todo el tiempo pensando, yo no quiero ir, yo no quiero ser misionero, yo no quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y piensan que las personas que se entregan totalmente al servir al Señor son miserables. No tienen dinero, no tienen amigos, nunca pueden hacer las cosas que son agradables. Pero una persona que en verdad ha visto a Dios y conoce el amor de Dios, que en verdad ha andado con Dios, que en verdad ha estado en su palabra y conoce la misericordia, el amor, la fidelidad de Dios, ha visto proveer por sus necesidades, quiere entregarse totalmente al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor es bueno. Y que la mejor vida es una vida entregada totalmente al Señor. Y dicen con gozo, dicen con alegría, dicen con entrega total, envíame aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, por favor, escógeme a mí. Yo quiero ir. Yo quiero servir al Señor por todo el corazón. Las personas que no conocen a Dios dicen, si quieres, envíame a mí, pero por favor, no. ¿Por qué? Porque no conocen a su Dios. Pero los que han visto a Dios, conocen a Dios, lo sienten como un privilegio. Lo ven como el gozo mayor de sus vidas, poder ver a vidas cambiadas, poder ser usado por el Señor a poder hablar a otros de Cristo, ver vidas entregadas al Señor, ver personas cambiadas, ver almas llegar al cielo por Jesucristo. No hay mayor gozo de eso. Poder andar con el Señor y conocer al Señor, estar en su voluntad. No hay mayor cosa de eso. Entonces no solamente tenemos que estar disponibles a escuchar, pero también tenemos que estar disponibles a ir. Tenemos que estar disponibles a ir. Pero no solamente eso, seguimos leyendo el versículo 9. Y dijo, ¿qué es el ministerio que Isaías va a tener? ¿Qué tiene que hacer Isaías? Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Parece todo lo opuesto al Evangelio, ¿verdad? Pensamos, normalmente no envía a Dios a personas a que oigan y que para que sean salvos. Pero dice que Isaías va a ir y dice que va a hacer que no escuchan, va a hacer que no quieren, que van a cegar sus ojos, que van a endurecer su corazón y que para que no se convierta ni para que haya sanidad para ellos. Suena todo al revés al Evangelio. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Bueno, es interesante que ese pasaje aquí es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. Y la persona que lo cita más es el Señor Jesucristo. Y muchas veces usa ese pasaje después de decir una parábola. Y dice, yo he dicho esa parábola para que vean, no ven. Para escuchando no entienden. ¿Por qué? Está hablando de cuáles personas, está hablando de los fariseos. Y luego Pablo usa ese mismo pasaje cuando habla con otros judíos que no querían escuchar el mensaje. Y también en Juan 12, Cristo usó ese pasaje después de mostrar muchos milagros a una ciudad. Y esa ciudad dio todos los señales y todavía no quería aceptar al Señor. Y le dio ese pasaje. ¿Qué está diciendo? Está diciendo básicamente eso. El Evangelio siempre hace una de dos cosas. Puede sanar y puede atraer a las personas a Cristo.
para los que están disponibles a escuchar, los que quieren escuchar, los que responden. Pero para los que no responden, para los que tienen corazones que no quieren aceptar, endurece. Eso es lo que el Evangelio hace. Siempre hace algo. Y eso debe ser una gran advertencia para nosotros. Porque si hay personas, jóvenes, adultos que están aquí, han estado en la iglesia por muchas de sus vidas y han escuchado la palabra de Dios, y han endurecido su corazón, lo más que lo escuchan, más endurecido va a ser su corazón. Y menos van a querer ser salvos, y menos van a querer ser salvos. Entonces, joven, adulto, si estás endureciendo su corazón y estás viendo semana tras semana, sabiendo que no te has entregado al Señor, sabiendo que su corazón no está bien con Dios, sabiendo que no tienes a Cristo en su corazón, ten cuidado. Porque el Evangelio no solamente sana, pero también endurece. Siempre lo rechazas. Pero para Isaías, él tuvo el trabajo tan difícil de ir a un pueblo que sabía que iba a rechazar su mensaje. De antemano, Isaías sabía que su mensaje, en vez de sanar, iba a condenar el pueblo. Porque como dice en los evangelios, para los que no escuchan, todavía van a ser condenados, pero van a tener una condenación menor. Para los que escuchan y lo rechazan, y lo escuchan y lo rechazan, dice Cristo, para los pueblos que vieron sus milagros y todavía rechazaron a Cristo, que va a ser peor para ellos que fue para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tenían el mismo testimonio que ellos tuvieron y que nosotros tenemos. Entonces, sí hay niveles de condenaciones en y no es necesariamente para los que han hecho mayores pecados, es para los que han tenido